Al principio del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, existió un optimismo enorme. Se creyó que todo solo podría mejorar, que la ciencia solo avanzaría hacia un futuro dorado. Tras la Primera Guerra Mundial, el optimismo se esfumó. No fue hasta después de la Segunda, momento en el que el optimismo renació bajo el sueño del crecimiento ilimitado. El sueño de que la economía y la riqueza solo crecerían gracias a la tecnología. Por tanto, lo único que se tenía que hacer, además de trabajar, era asegurar la derrota del bloque socialista. Tras la caída de este último, ya había decaído el optimismo, pues toda una sociedad de repente se dio cuenta que los recursos del planeta no eran ilimitados. Más tarde se añadió la idea del calentamiento global. Aún así, el optimismo vuelve vez tras vez, amparado en la incansable devoción técnica. Así como los optimistas pueden decir que el pesimismo es algo que se ha superado varias veces en la historia, de igual manera los pragmáticos pueden decir con total facilidad que el optimismo también es algo que se ha superado muchas veces. La realidad puede ser pensada de manera catastrófica o de forma luminosa. Ambas se muestran insuficientes para comprender la totalidad del devenir histórico. ¿Qué tan dañino puede ser cegarse con una fantasía de que todo no hace más que mejorar? Como ya se ha dicho, el optimismo ha decaído muchas veces, pero también de esta forma también ha renacido varias veces amparándose en el progreso tecnológico y en la filia de la técnica. Algunos conferencistas y fundaciones defendieron la idea de que para 2017 ya habría Internet a escala global. También se hablaba de una cura para todas las enfermedades y otras tantas cosas más en los próximos 50 años. También durante un tiempo se pensó que con solo tener acceso a la información todos los problemas del mundo se solucionarían. A su vez se difunde la idea de que el acceso a Internet por sí mismo colabora a la liberación de los pueblos, como con la primavera árabe, en donde irreflexivamente se encumbró a las redes sociales como las nuevas herramientas predilectas de la libertad. También la manera en la que la palabra revolución se ha convertido en un sinónimo de bienestar o mejoramiento, como si el mero hecho de derribar estructuras establecidas, sin tener un plan sólido a futuro, fuese ya una forma de mejoramiento total. Como era de esperar, todas estas visiones se rompieron o se revelaron con un oscuro giro inesperado, que develaba de nueva cuenta una ceguera masiva orientada al optimismo. Tras esto, el nuevo nombre del optimismo ciego, el progreso, no se ha visto especialmente dañado. Por el contrario, esta idea se amplió a todo rincón, a lo social, a lo histórico, a lo individual y hasta a lo humano con toda su amplitud. Tantos temas con tantas implicaciones donde las políticas han enfocado en proseguir casi ciegamente, aún a pesar de datos que no son nada positivos, bajo la idea de que todo por alguna razón se pondrá mejor. En temas migratorios se cree ciegamente en que la apertura casi total soluciona algo, y no se puede llamar a debate porque se ha politizado a más no poder, por lo que buscar o debatir otras opciones inmediatamente se tacha de retrógrado. Aquí se hace hincapié en la dicotomía de viejo, anterior o pasado, malo, nuevo, moderno y vanguardista, bueno. El tema migratorio es más complejo que un tema de fronteras, pero el asunto se ha visto reducido a pocas opciones y pocas visiones contrarias. El extremismo es algo lógico, no por eso aceptable, ante un escenario así. Ciertamente hay muchos datos que indican que varias cosas han mejorado, eso no se niega, pero si esas cifras han mejorado no es solo porque el tiempo haya pasado, es porque sus problemas se afrontaron de diversas maneras, no solo produciendo más, sonriendo más o dejando de debatir, no, varias cuestiones requirieron luchar contra ideas establecidas o contra nuevas ideas que a priori parecían buenas. Nos contentamos con cifras y números. Lo cierto es que no sabemos a dónde vamos. La sombra del infinito nos persigue a todos lados. Somos fáusticos según Oswald Spengler. Intentamos avanzar hacia el infinito a todo costo. Caminamos y caminamos, pero al final no esperamos llegar a ninguna parte. La civilización solo espera mantenerse, mas no llegar a ningún sitio. En este punto chocan las dos visiones del progreso, la individualista y la científica.
Esta última, a través de sus portavoces, habla de un futuro de conquista de lo desconocido en el cosmos, en el plano subatómico y en el conocimiento de órdenes de complejidad sublime. Esta visión tiene fallos y vacíos, pero eso iremos más adelante. El individualismo extremo ya fue tratado en otro video y se resume en el anhelo de una existencia aislada, repleta de satisfacción sin la existencia de problemáticas. En esta visión entran muchas de las llamadas visiones progresistas, que no deben confundirse con la totalidad mitológica del progreso, donde se busca aplastar todas las diferencias pero al mismo tiempo respetarlas, pero dejando de lado la centralidad occidental al mismo tiempo que se reafirma siendo el faro del cambio. Sin embargo, todo esto no son más que puntos nimios para lo que viene a continuación. El progreso es una idea que se cae a pedazos de voz de esos que no sueñan con el futuro, sino esos que están afrontando el presente. No solo está la crisis ambiental, la lenta escalada de tensión global, el aumento de la depresión, la infelicidad, las amenazas de seguridad y los casos crecientes de suicidio. El mundo, o mejor dicho, el mundo que ostenta el poder, no tiene una dirección clara. No hay un final o un objetivo que la humanidad o la mayoría de esta persiga. Hay progreso, quizá, pero ¿hacia dónde? Como se dijo el mito y visión cientificista, no hay que confundirlo con la ciencia, de la conquista del cosmos y el conocimiento tiene el grave vacío de no tomar en cuenta la política. A pesar de que es obvio, y ha ocurrido a lo largo de la historia, que la ciencia haya sido controlada o aplastada por un poder. Esto porque la ciencia como actividad existe en un mundo lleno de intereses que puede ser desoída o usada a gusto de estos. Más allá de esto, a pesar de los admirables e imponentes avances técnicos de la humanidad, el sistema mundial no ha perdido o vencido su fragilidad. Los analistas en seguridad de diversos rubros ya advierten sobre tantas cosas en tantos niveles que solo dejan de relieve algo bastante lógico. A mayor tamaño y complejidad, mayor desorden. No es necesario un cataclismo solar para que las cosas se pongan feas. Basta con que la gente indicada haga lo inadecuado. La crisis de 2008, de la que hubo tantos intentos de advertirla, fue causada lenta y silenciosamente porque sencillamente derruyó un pilar clave de una madeja imponentemente compleja. Lo que la causó estaba ocurriendo frente a todos, pero casi la completa totalidad de la inmensa mayoría fue incapaz de ver algo. Y la situación solo se hace más compleja y difícil de entender. Más y nuevos elementos aparecen de la nada. Metafóricamente, el sistema humano sería un gigantesco edificio lleno de pilares clave, donde todo está conectado, uno donde se pone más atención a las fachadas superficiales y a reemplazar pilares sin más, por la creencia de que el cambio reflexivo por sí mismo ya es bueno, ya es un progreso. Algunos pilares importantes son ignorados o dañados, pero no son tomados en cuenta porque o nadie sabe que son tan importantes o porque son considerados pilares viejos que deberían de ser cambiados. La cuestión es tan compleja que es difícil saber cuál pilar es fundamental y cuál no lo es, o incluso cuál pilar es más perjudicial para la estructura. A esto añadimos que no existe ningún objetivo claro y mayoritario sobre para qué está o para qué sirve esta estructura. La técnica o la civilización no pueden hacer mucho al respecto, más que abogar por más control. Tal como ha ido ocurriendo desde sus comienzos, ya se debate sin escándalo la regulación y el control del lenguaje, la vigilancia total, la ingeniería social, el control de la expresión y hasta de la identidad individual y de los pueblos. La creencia es sencilla, controlarlo todo para que exista libertad de satisfacción personal, no de elección política, nacional o individual, pues esas cuestiones tienen que ver con responsabilidades impropias de las nuevas visiones de libertad y progreso. La cuestión sigue siendo la misma: perder libertad en pro de ganar seguridad. En sus últimos escritos, Zygmunt Bauman advertía sobre el regreso de las retrotopías, es decir, visiones donde se adoraría el pasado sin reflexionar realmente sobre él y sin poner en cuestión todos sus errores. Así surgen grupos que por un lado no pueden ver los errores del pasado y otros que no pueden encontrar nada bueno en el pasado. Las visiones chocan con poder político. Las consecuencias aún no son claras, pero no son alentadoras.
El autoritarismo en nombre del progreso o de la conservación prosigue avanzando técnica, social y legalmente. El optimismo del progreso lentamente parece estar siendo superado cuando personajes como Elon Musk ponen a debate el desarrollo de las tecnologías de forma irreflexiva, cuando la hegemonía política comienza a darle la espalda a la globalización y al mundialismo. Probablemente vuelva el pesimismo masivo, pero como con el optimismo, este también puede ser superado. Lo cierto es que una adoración ciega al pasado o al futuro son preceptos que culminan en una visión incompleta, irracional e inútil para afrontar los numerosos y difíciles retos que se están desarrollando. La humanidad habrá de afrontarlos o enfrentarse a su final, uno que puede ser una lenta decadencia, un eterno estancamiento o una vertiginosa caída libre hacia la barbarie. Optimismo y pesimismo son elementos sociales que van y vienen, así las decadencias y los auges. Si existe una forma efectiva más allá del desesperado intento de controlarlo todo o de regresar al pasado, se requiere más que la adoración al progreso, la indiferencia política, económica y el desinterés por los sentidos y metas abstractos que al final son puntos claves del futuro de los seres humanos. Se despide Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil.